Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vengo con un vídeo muy especial porque pretendo publicar un vídeo tutorial para enseñaros a utilizar correctamente el simulador de jubilaciones que ofrece la Seguridad Social, un programa informático muy útil para aquellos que queráis conocer vuestra futura pensión de jubilación, por el motivo que sea. Y este simulador os va a ayudar en buena medida a conocer de forma aproximada cuál será en el futuro vuestra pensión de jubilación. Sin embargo, es importante utilizarlo correctamente, porque si se utiliza de forma errónea, el resultado que va a ofreceros será también erróneo y no se parecerá en nada a vuestra futura pensión de jubilación. En este vídeo tutorial voy a explicaros las características de este simulador, de este programa informático, y voy a enseñaros a utilizar correctamente sus diversas funcionalidades. Como es mucha información, voy a dividir el vídeo tutorial en tres partes. Hoy publicaré el primer vídeo, mañana el segundo y pasado mañana el tercer vídeo, la tercera parte del vídeo tutorial. Os dejo el índice de contenidos de este primer vídeo, que probablemente sea el más largo y el más pesado de ver en su totalidad, pero que es muy interesante y muy importante ver porque os enseñará a calcular correctamente vuestra futura pensión de jubilación. Antes de empezar, os dejo un poco de publicidad sobre mi libro De cara a la jubilación. Está disponible en Amazon para quienes queráis comprarlo. Se trata de un manual informativo bastante completo sobre la jubilación pública en nuestro país y sobre todas las modalidades de jubilación existentes y los derechos que orbitan en torno a ellas. También se ofrecen una serie de consejos para intentar mejorar vuestra pensión de jubilación. Como os digo, quienes queráis comprarlo lo tenéis disponible en Amazon. Y sin más demora, vamos a entrar en esta primera parte de este vídeo tutorial sobre cómo usar correctamente el simulador de jubilación de la Seguridad Social. Si os gusta mi canal de YouTube, suscribíos al mismo y vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a empezar con esta primera parte del manual para utilizar el simulador de jubilación que nos ofrece la Seguridad Social. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en Google e insertar los términos simulador de jubilación. La primera opción que nos aparece es la sede electrónica de la Seguridad Social y si clicamos sobre ella accedemos a esta página donde podremos entrar en el simulador de jubilación. Nos desplazamos hacia abajo y vemos una pestañita que pone en nombre propio, le damos a obtener acceso y va a pedirnos que nos identifiquemos. Quienes tengáis clave permanente, clave PIN o certificado digital no vais a tener ningún problema para acceder, y quienes no tengáis un modo de identificación digital podéis acceder vía SMS. Os pide que insertéis vuestro número de DNI, la fecha de nacimiento y vuestro número de teléfono. Le dais a la pestañita entrar y os enviará un código vía SMS a vuestro teléfono móvil, un código de 6 cifras que si insertáis en la página siguiente a la que aparece tras vuestra identificación, os identificará y os dejará acceder al simulador de la Seguridad Social. Y una vez identificado, puedo acceder al simulador de jubilación. Lo primero que me va a preguntar son mis circunstancias personales, que deberé modificar porque algunas de ellas son importantes a efectos de edad de acceso a la jubilación o de cuantía de la pensión que finalmente se me reconozca. Aquí me pregunta, por ejemplo, si he tenido hijos, si he solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, que es un complemento de 30 euros con 40 céntimos que se paga preferentemente a las mujeres por cada hijo, si tengo reconocida alguna discapacidad que podría permitirme adelantar la edad de jubilación, si he tenido trabajos que me permitan anticipar la edad de jubilación, como por ejemplo en el sector ferroviario, en el sector aéreo, en el sector minero, o si he trabajado en el extranjero, en cuyo caso el simulador no me va a poder calcular la jubilación porque faltarían los datos de cotización en el extranjero, en alguno de los países con los que España tiene firmados convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en materia de seguridad social. En ese caso tendré que pedir una cita en el INS para informarme. En cualquier caso, vamos a ver cómo se modifican estas situaciones personales. Importante, como he dicho, le damos a modificar y la primera pues es si he tenido hijos biológicos, adoptados o menores acogidos. Vamos a suponer que sí, no es mi caso, pero vamos a suponerlo. Vamos a poner añadir.
La primera opción que tenemos es indicarle al simulador si hemos tenido hijos, ya sean biológicos, adoptados o menores acogidos. Un dato importante, no solo por el complemento por brecha de género de 30 €, sino porque también existen días de cotización ficticios, especialmente para mujeres, a quienes se les reconocen 112 días por parto y un máximo de 270 días por cuidado de hijos. Estos 270 también se reconocen para hombres. Os dejo un enlace con información en la descripción de este mismo vídeo. Nos da la opción de indicarle al simulador si nuestro hijo lo es por nacimiento, por adopción o por acogimiento. Vamos a suponer que es por nacimiento y vamos a insertar una fecha de nacimiento, por ejemplo, el 1 de 1995. Vamos a indicarle al simulador que queremos que este hijo sea tenido en cuenta para los beneficios por cuidado de hijos y que queremos que sea tenido en cuenta para el complemento por reducción de brecha de género. En este caso, como estoy utilizando el simulador de un hombre, no me deja marcar la casilla de 112 días por parto porque los hombres lógicamente no tenemos derecho a esos días de cotización ficticia. Entonces le damos añadir y ya tenemos el hijo añadido. Vamos a suponer que no hemos tenido más hijos. Si hubiésemos tenido más hijos, le daríamos otra vez añadir y añadiríamos un segundo hijo. Pero bueno, para no alargarlo, vamos a suponer que únicamente hemos tenido un hijo. Le damos a aceptar y ya tenemos el hijo añadido a nuestra situación personal. Otra posibilidad que nos da el simulador es indicarle si tenemos alguna discapacidad reconocida, lo cual también es muy importante porque si tenemos una discapacidad superior al 65% es posible que podamos adelantar nuestra edad de jubilación, y si tenemos una discapacidad superior o igual al 45% que venga derivada de alguna de las enfermedades, dolencias o patologías que aparecen en el Real Decreto en cuestión, ahora os mostraré cuál es, también es posible que podamos adelantar nuestra edad de jubilación. Vamos a suponer que tenemos una discapacidad, le damos a añadir, ponemos la fecha de inicio de nuestra discapacidad, por ejemplo, imaginemos que nos fue reconocida el 1 del año 2000, y vamos a indicarle, en este caso, que nuestra discapacidad no ha cambiado hasta la fecha de jubilación. Vamos a ponerle que tenemos un grado de discapacidad del 65%, que es determinante para adelantar la edad de jubilación, y que no necesitamos ayuda de una tercera persona. Si estos datos fuesen así, le daríamos añadir. Si, por ejemplo, se nos hubiese incrementado el grado de discapacidad, pulsaríamos la fecha de fin del grado de discapacidad del 65% y añadiríamos un nuevo grado de discapacidad desde la fecha de su reconocimiento hasta, en su caso, la fecha de jubilación. Si tuviésemos una discapacidad del 45%, pero derivada de alguna de las enfermedades o dolencias que aparecen en el Real Decreto 1851/2009, que os lo muestro ahora rápidamente, se trata de este Real Decreto que recoge beneficios en la edad de jubilación para personas que padecen alguna de estas dolencias: discapacidad intelectual, parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de X frágil, fibrosis quística, síndrome postpolio, daño cerebral, en fin, un listado de dolencias que aparecen en este Real Decreto, y quienes las padecen y tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 45% pueden adelantar su edad de jubilación a los 56 años. Cerramos esto. Y explicado este apartado, voy a cancelarlo porque no quiero que se tenga en cuenta para la simulación que voy a realizar, pero ya queda explicado, sabéis que existe y sabéis que podéis utilizarlo. La siguiente situación personal que nos indica el simulador es si tenemos otros trabajos, si hemos tenido trabajos que permitan anticipar la jubilación. Se refiere, por ejemplo, a trabajos en el sector aéreo, en el sector ferroviario, como bomberos, policías locales, Policía Autonómica del País Vasco, Navarra o Cataluña, en el sector minero, en el sector del mar, trabajadores del mar, una serie de sectores que, por ser de características especialmente penosas, tóxicas o peligrosas, permiten reducir la edad de jubilación, es decir, jubilarse antes sin padecer por ello ninguna penalización en la pensión. Lamentablemente, el simulador nos indica que no está
actualizado o suficientemente desarrollado para calcular la jubilación de trabajadores de estos sectores. Por lo tanto, no podremos calcular la edad de jubilación bonificada y difícilmente podremos calcular nuestra pensión de jubilación si el simulador no tiene en cuenta la edad real de jubilación. Por lo tanto, para trabajadores de este sector tendrán que solicitar una cita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y pedir información personalizada. La siguiente situación que permite modificar el simulador es si hemos trabajado en el extranjero, aunque me corrijo a mí mismo, no permite modificar esa situación, porque si hemos trabajado en el extranjero, el simulador tampoco nos sirve, no permite realizar cálculos de pensiones de personas que han trabajado en el extranjero. Faltan los datos del extranjero, eso es un cálculo relativamente complejo, debe aplicarse una prorata temporis y por lo tanto el simulador no nos sirve para realizar cálculos de pensiones internacionales, pensiones de personas que además de trabajar en España han trabajado en el extranjero y quieren combinar ambas cotizaciones para su jubilación. Y finalmente el simulador nos pregunta si vamos a trabajar después de la jubilación. Si pulsamos aquí vemos que existen una serie de opciones de trabajo post jubilación. Aquí nos falta la jubilación demorada, que el simulador sí que permite calcularla, pero nos indica pues, que tenemos posibilidades de jubilación activa, de compatibilizar la pensión con el trabajo como facultativo de atención primaria, jubilación flexible, jubilación parcial, jubilación parcial tardía se refiere, no jubilación parcial anticipada, jubilación y trabajo por cuenta propia. Esto es una posibilidad, una compatibilidad que existe recogida en el artículo 213.4, si no recuerdo mal, de la Ley General de la Seguridad Social, que permite a las personas jubiladas realizar trabajos por cuenta propia como autónomos cuyos rendimientos totales anuales no superen el importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Es decir, que si una persona está jubilada y realiza trabajos mediante los cuales no facture más del salario mínimo interprofesional, no está obligado a darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y puede compatibilizar esos ingresos con su pensión de jubilación. Una opción bastante interesante pues, para personas que a lo mejor quieren realizar alguna actividad esporádica, como por ejemplo pues, vender artesanías que realizan como hobby en su casa, etc. También existe la posibilidad de jubilación artística y la jubilación incompatible con el trabajo se refiere a una mera información que es que por norma general la jubilación y el trabajo son incompatibles. Entonces sí que existen excepciones que son las que hemos mencionado: jubilación activa, jubilación flexible, jubilación parcial tardía, el trabajo por cuenta propia si los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional, una serie de opciones que hay que estudiar y valorar en cada caso concreto. Y estas son las situaciones personales que nos indica el simulador que pueden alterar el cálculo de la pensión de jubilación o la edad de jubilación y que es importante tener en cuenta, no son cuestiones baladí. Entonces, vistas todas, aquí le vamos a dar a cancelar. Hemos añadido un hijo biológico, nada más, y con esto vamos a simular la pensión de jubilación. Le damos a simular y aquí tenemos el resultado. Esta persona concretamente se jubila el 31 de marzo del año 2027. Si nos deslizamos hacia abajo, vemos el resultado de su jubilación. Puede jubilarse a los 65 años, eso es porque ha cotizado más de 38 años y medio. Si hubiese cotizado menos tiempo, no podría jubilarse a los 65, debería posponer su jubilación hasta los 67 años. Y nos dice que este señor concretamente va a tener una pensión inicial de 1.616 euros con 34 céntimos. Esto es un resultado en bruto, sin descontar el IRPF. Las pensiones de jubilación tributan por IRPF, igual que los salarios, o de una forma un poco más benévola tal vez que los salarios. Y también indicar que este resultado es por 14 pagas, es decir, son 12 pagas mensuales y 2 pagas extraordinarias, una en verano y otra en Navidad. Después el simulador nos indica el valor deflactado, que es el valor que tendría nuestra pensión de jubilación de acuerdo con la evolución del coste de la vida. No es el importe que nos va a pagar el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es el valor que tiene este importe
si tenemos en cuenta una estimación de la evolución de la inflación, del IPC, etc. Aquí en esta pestañita nos pone: este es el valor estimado de tu pensión en la fecha de jubilación, teniendo en cuenta la evolución previsible que tendrá el coste de la vida. Pues bueno, ahí tenemos ese dato. También tenemos la posibilidad para a quien se le dé el caso, no es este caso concreto, de ver cuál será la pensión máxima según el simulador para, en este caso, el año 2027. Le damos a ver pensión máxima y el simulador nos dice que como orientación la pensión máxima en el año 2027 se estima en 3.310 euros con 96 céntimos. Ya veremos qué pasa en el 2027. Esto es lo que prevé el simulador aplicando pues una estimación de cuál será la evolución del IPC. Si nos fijamos, antes le he señalado al simulador que quería que tuviese en cuenta un hijo biológico a efectos de calcular un posible complemento por brecha de género. Sin embargo, vemos que no se atisba ningún complemento en el resultado de nuestra pensión. Si esto fuese la simulación de una mujer, debajo del resultado aparecería el complemento por brecha de género, que sería de 30 y pico euros, lo que estima el simulador que será el complemento en el año 2027. Este año 2023 son 30 euros con 40 céntimos. Pero en este caso, como estoy simulando la pensión de un hombre, no aparece el complemento por brecha de género porque en este caso concreto, el hombre no tiene derecho al mismo. Y eso es porque los hombres, para cobrar el complemento por brecha de género, a diferencia de las mujeres, debemos cumplir dos requisitos. El primero de ellos es que nuestra pensión de jubilación sea inferior al de la otra progenitora, al de la madre. Estemos casados, divorciados, no importa. Nuestra pensión debe ser inferior a la de la madre del hijo que genera el derecho al complemento por brecha de género. Y el otro requisito es que tengamos una merma en nuestras cotizaciones en un periodo cercano al nacimiento de nuestro hijo. En este caso, como he indicado que el hijo nació posteriormente a enero de 1995, el requisito que debe cumplirse es que las 24 bases de cotización anteriores a su nacimiento sean como mínimo un 15% superiores a las 24 posteriores a su nacimiento. Eso indicaría tal vez que hemos pedido una reducción de jornada o que hemos pedido alguna medida para cuidar a nuestro hijo y que por lo tanto pues merecemos este complemento por brecha de género. Pero en este caso el simulador no detecta que exista esta merma en la cotización en el periodo indicado y como no lo detecta pues considera que este hombre no tiene derecho al complemento por brecha de género y por tanto pues no aparece en el resultado de su pensión. Si tuviese derecho, como he indicado anteriormente, aparecería una línea debajo del resultado de la pensión indicando el importe del complemento por brecha de género. Si es un hijo, 30 y pico euros, si son dos hijos, 60 y pico euros, y así hasta 4 hijos, que es el máximo que se puede cobrar de complemento. Una limitación importante que tiene el simulador es que a fecha de hoy, a fecha del presente vídeo, aún no realiza el doble cálculo que se introdujo con la reforma de las pensiones de marzo de 2023. Ya expliqué en anteriores vídeos y para quienes queráis informaros os dejo enlaces en la descripción de este mismo vídeo que con la reforma de 2023 se introdujo una ampliación progresiva del periodo de cómputo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación y se realizará un doble cálculo a partir de enero de 2026 para todas las personas que se jubilen a partir de enero de 2026, como es el presente caso, que se jubila en marzo de 2027. Según esta reforma, se realizará un cálculo de acuerdo con las normas actuales, las que podéis ver ahora mismo en pantalla, y otro cálculo de acuerdo con el periodo ampliado, la escala progresiva que amplía el periodo de cómputo. Ese resultado no aparece en pantalla porque el simulador aún no está adaptado para ello. Ya han pasado unos cuantos meses, pero no se ha adaptado. El caso es que de ambos resultados, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá el más favorable para el pensionista. Y en este caso, como no conocemos el resultado con el periodo de cómputo ampliado y eliminando las peores bases de cotización, pues no sabemos si en este caso concreto ese resultado será mejor que el que podemos ver ahora mismo en pantalla y esta persona tendrá derecho a una pensión de jubilación mejor. Lo cierto es que para personas que se jubilen en los años 2026, 2027, 2028, la incidencia de esta reforma será bastante escasa porque el periodo de cómputo se amplía 4 meses cada año.
Pero para personas que se jubilen a partir de 2030, 2031, etcétera, sí que tiene una incidencia importante esta ampliación del periodo de cómputo, y el simulador de momento no nos ofrece este resultado. Valga decir también que una persona que se jubila más tarde de 2030, el resultado que le pueda ofrecer el simulador va a ser muy orientativo, porque ni se conoce con certeza cuál va a ser su futuro laboral, ni tampoco conoce cuál va a ser la evolución que experimentará el IPC, si existirán reformas legislativas introducidas por gobiernos futuros, en fin, toda una serie de circunstancias que, si no se conocen, pues el simulador tampoco puede hacer milagros, el simulador no puede adivinar el futuro. Los resultados del simulador son más ajustados cuanto más cercana es la fecha de jubilación, pero si nuestra fecha de jubilación es en el año 2040, pues a saber qué pasa de aquí al año 2040. Entonces el resultado que vamos a obtener pues va a ser, como digo, muy orientativo. Otra opción interesante que nos ofrece el simulador de pensiones es modificar nuestra edad de jubilación. Existe la posibilidad de adelantar la jubilación a una fecha anterior a la que corresponda. Este señor corresponde a los 65 años el 31 de marzo de 2027, pero cabe la posibilidad de que adelante su jubilación 2 años o un máximo de 4 años, dependiendo de la modalidad de jubilación anticipada, ya sea voluntaria o sea involuntaria, porque el cese de su último trabajo ha sido por alguna de las causas que contempla la ley. Os dejo más información en la descripción de este mismo vídeo. El caso es que si modificamos la casilla que podemos observar en la parte superior izquierda, vamos a obtener el resultado para la jubilación anticipada que deseemos. Si, por ejemplo, a este señor le adelantamos 2 años la jubilación y le damos a simular, nos pregunta el simulador si el cese en el último trabajo será voluntario o será involuntario, si es por alguna de las causas contempladas en la ley. No es la misma penalización y, por tanto, no es la misma pensión de jubilación, ni la misma edad de acceso, porque, como he dicho, la jubilación anticipada involuntaria permite adelantar 4 años la jubilación. Si, por ejemplo, marcamos involuntaria, nos despliega toda una serie de opciones y tenemos que indicarle cuál ha sido el motivo del cese en nuestro último trabajo, si ha sido por despido colectivo, por un ERE, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, si ha sido un despido objetivo por alguna de las causas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que son también económicas, técnicas, organizativas, por ineptitud sobrevenida al trabajador después de una larga enfermedad o después de haber perdido un título que le habilite para ejercer su profesión, por falta de consignación presupuestaria o por alguna de las causas que se contemplan en el artículo 52. Si ha sido también una extinción por resolución judicial en un procedimiento concursal, en un concurso de acreedores, también es posible acceder a la involuntaria. Si ha sido un cese motivado por la existencia de fuerza mayor, pues por ejemplo que se ha quemado la fábrica y ha habido que realizar despidos por fuerza mayor. Si ha sido por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, esto se refiere a personas que trabajan para autónomos, para personas físicas, no para SLs ni SAs, es decir, no para sociedades de capital, sino para personas físicas de carne y hueso. En este caso, cuando el empresario muere, se jubila o es incapacitado, tiene una incapacidad absoluta, total o la que sea, pues el trabajador se le realiza un despido, porque lógicamente el empresario pues ya no puede continuar trabajando, y en esos casos puede acceder el trabajador a la jubilación anticipada involuntaria. También es posible acceder en caso de extinción por voluntad del trabajador cuando se da un traslado, es el artículo 40.1, cuando se da una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, o cuando se da un incumplimiento grave del empresario, es el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos, traslado, modificación de las condiciones o incumplimiento del empresario, el trabajador puede solicitar la extinción de su contrato con derecho a una indemnización y a paro, y también con derecho a acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Y finalmente, el caso de la extinción de contrato de trabajadoras víctimas de violencia de género o de violencia sexual, que también permite el acceso a la jubilación anticipada involuntaria. Vamos a seleccionar que la causa, por ejemplo, es un despido objetivo individual, le damos a continuar
y obtenemos el resultado de la pensión de jubilación anticipada, 1.344 euros. Vemos que hay una reducción en comparación a los 1.600 y pico que ofrecía el simulador en caso de jubilación a los 65 años. Esto es porque el simulador ha aplicado la penalización correspondiente sobre la pensión de jubilación y además ha realizado toda la serie de cálculos y los ha ajustado de acuerdo con la fecha de jubilación, que ya no es marzo de 2027, sino marzo del año 2025. La pensión en este caso se reduce significativamente. Por eso digo que antes de solicitar una jubilación anticipada hay que valorar si merece la pena o no merece la pena. Normalmente suele haber un punto de equilibrio a partir del cual sí que puede merecer la pena solicitar una jubilación anticipada. Pero una jubilación anticipada a la ligera, sin pensar si es conveniente o no es conveniente, puede perjudicarnos severamente, porque la jubilación son nuestros ingresos para el resto de nuestras vidas. No es una decisión que pueda tomarse a la ligera. A estos efectos, quienes queráis hacer un estudio de vuestra futura pensión de jubilación anticipada, tenéis un formulario de consultas en www.laboroteca.es. Y volviendo a la casilla superior izquierda, donde hemos indicado una fecha de jubilación anticipada, también tenemos la posibilidad de calcular nuestra pensión de jubilación demorada, es decir, una jubilación más tardía de la edad que corresponda a cada uno jubilarse. En este caso, a este señor le corresponde a los 65 años en el año 2027. Si cambiamos el año de jubilación y le ponemos, por ejemplo, en el año 2029, vamos a averiguar su pensión de jubilación con la gratificación que supone retrasar la jubilación a una edad más tardía que la ordinaria que le corresponda a cada uno. Aquí nos pregunta cómo será el cese en tu último trabajo. Es realmente un dato inútil para este caso, pero vamos a poner, por ejemplo, voluntario y le vamos a dar a continuar. Y podemos observar que nos calcula la pensión de jubilación a los 67 años, es decir, 2 años más tarde de lo que le corresponde a este señor. Nos calcula su pensión de jubilación en esa fecha, en fecha 31 de marzo de 2029, y nos calcula además el complemento por demora que le paga la Seguridad Social por retrasar su jubilación 2 años. Por cada año que retrasa su jubilación, tiene la posibilidad de cobrar un 4% adicional sobre su pensión o cobrar una indemnización a tanto alzado. En este caso, se ha optado por el complemento por demora del 4% por cada año, por lo tanto un 8%, y si se suma su pensión da un resultado de 1.832 euros, es decir, su pensión de jubilación mejora sustancialmente. También, como digo, existe la posibilidad de cobrar una cantidad en pago único compensatoria por retrasar la jubilación. No es obligado optar por el 4% adicional. Esto también nos permite calcularlo el simulador. Por ejemplo, si le damos a editar, vemos las opciones que tenemos. Cobrar una cantidad a tanto alzado en pago único o una opción mixta, una combinación de las opciones anteriores. Esto es una posibilidad que entró con una reforma del año 2023, que sería cobrar un tanto por ciento adicional y además cobrar un pago único, una cantidad en pago único. Vamos a señalar, por ejemplo, esta opción, es decir, vamos a renunciar al 4% adicional por cada año completo de demora y vamos a elegir una cantidad a tanto alzado a recibir en pago único. Le damos a continuar y el simulador nos va a calcular cuál será, según sus previsiones, esta cantidad en pago único que se le va a pagar a este señor por retrasar su jubilación 2 años. Y aquí observamos que esta cantidad sería de 18.269 euros. Una cantidad de dinero significativa que conseguiría este señor en un solo pago por retrasar su jubilación 2 años. Ahora bien, aquí no hay complemento adicional. La pensión se queda en 1.696 euros sin ningún complemento adicional sobre la misma. Hay que optar por el complemento del 4%, por el pago único o también es posible una combinación de ambas que también nos permite calcular el simulador. Le damos a la tercera casilla, una opción mixta, y vamos a ver lo que pasa.
Aquí observamos que vamos a cobrar un complemento por demora de 67 euros, es decir, un complemento más reducido que en el caso anterior, que eran 100 y pico euros, y aparte vamos a cobrar una cantidad de 9.134 euros, que es una cantidad también más reducida que en el caso anterior. Para optar por esta combinación, esta opción mixta, es necesario haber retrasado la jubilación un mínimo de 2 años. Si se retrasa únicamente un año, no es posible optar por esta combinación de complemento más pago único. Y esto creo que es todo lo que quería explicar en esta primera parte del tutorial. Espero que os haya servido. Recordad que tenéis 2 partes más de este tutorial para usar correctamente el simulador de la seguridad social. Os ofreceré información muy interesante en los vídeos que siguen. Cuando estén publicados os dejaré los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Espero que esta primera parte os haya gustado. Si es así, por favor, suscribíos a mi canal de YouTube. Es la mejor forma que tenéis de ayudarme a seguir creciendo. Me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en la segunda parte de este video tutorial.